Ayúdanos, Señor, a compartir tu preciosa palabra. Quienes puedan acompañarme con la misma versión, les rogaría que pudiésemos hacerlo juntos, esta lectura. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Me acompañan a leerlo? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sigamos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando esto quedó escrito, seguramente le pusieron de inmediato esos signos de exclamación, donde pareciera que el apóstol está enseñando algo y impresionado él con lo que acaba de enseñar, con lo que acaba de enseñar o de escribir, relatar. Él mismo queda tan impresionado, como si se olvidara por un momento del precioso mensaje que está compartiendo y se detiene él mismo para exaltar al Señor. Él mismo tocado por la misma palabra. Él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto está en el contexto de Romanos capítulo 11. Está en el contexto del libro completo de Romanos y también, por supuesto, en el contexto completo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Por qué no decir de la Biblia entera? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cómo Dios, los caminos que tiene, los caminos que usa. Cómo el Señor hace cosas que para nosotros son insondables. A la evaluación que nosotros podamos hacer. Son insondables, inescrutables. Es decir, que lo que nosotros podemos entender es tan limitado con lo extenso que es Dios, con lo profundo que es Dios, con lo sabio que es Dios, su sabiduría, su ciencia. Aquí, en el contexto, está hablando de la situación de Israel comparándolo con los gentiles. Dice el Señor dice la palabra en este contexto, que el Señor sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Suena tan contradictorio. ¿Cómo Dios permite que un pueblo se endurezca para tener misericordia de otro pueblo? ¿Cómo el buen olivo le da lugar a los que éramos olivos silvestres? Y el Señor nos acoge para que seamos parte del buen olivo. No nos vamos a quedar detenidos en eso. Pero cuando alguien exclama de esta manera, ¿qué vio? Más que esto, más que lo que acabamos de hablar del olivo silvestre, del olivo original, y cómo el Señor desecha un pueblo aparentemente y acoge a otro pueblo. Pero en realidad la exclamación del apóstol es porque él está viendo una profundidad. Está viendo algo tan grande. Está viendo cosas que, con respeto a los profetas antiguos, con respeto a Moisés y con respeto a todos los siervos que el Señor haya usado antes que el apóstol,
Él está viendo algo, está viendo una dimensión nueva. Algo que descoloca el sistema antiguo completo. Todo sistema, el ceremonial, las formas, las leyes, como que todo cambia al encontrarnos con el Señor mismo. Una expresión de esta es la de alguien que descubrió algo tremendamente grande. Y que nos ayude, hermanos, el Espíritu Santo a nosotros esta misma noche. En el inicio de este retiro, como que partimos de repente, así cantamos un par de canciones y ya estamos metiéndonos en la palabra. Hermano, porque la pregunta que podemos hacernos de inmediato, esta gloria, este gozo, esta impresión que traspasa el corazón de este siervo, ¿era solo para él? ¿Solo él puede decir esto? ¿No será esto también para todos nosotros? Lo que él vio no será para que también nosotros lo veamos. ¿Cómo cambió la vida del apóstol? Claro, él era un hombre totalmente distinto cuando iba camino a Damasco. Y tan solo con tener una visión celestial, en un solo instante, todo cambia. Él es derribado a tierra. Una luz le ilumina, una voz le habla. Sus ojos se abren y paradoja, y qué paradoja, él queda ciego con la visión. Pasaron varios días hasta que volvió a ver. Durante esos días no quiso ni comer por causa de lo que vio. Fue de tal manera traspasado. Cómo le cambió la vida. Y cómo después fue él de gloria en gloria. Y las profundidades que vio y las experiencias que tuvo. El entendimiento que tuvo. Hermano, el Señor nos ha llamado a nosotros a vivir esta misma gloria. A ser sostenidos por el mismo poder. A probar el poder de esta vida, de este poderoso consolador que es el Espíritu Santo. Que nos conceda esa gracia, el Señor. Y con cada palabra que leamos, esta noche podamos ir repitiendo la profundidad de las riquezas. Es decir, el Señor no nos ha llamado a nosotros para cosas livianas, para cosas pasajeras, sino para cosas profundas. No para algo pequeño, sino para una riqueza insondable. No para un pequeño entendimiento de formas o de doctrina, sino para la sabiduría de Dios esté en nosotros. La ciencia del Señor esté en nosotros. Conozcamos su juicio, conozcamos su camino. ¿Qué camino es el que el Señor utilizó para cambiarlo todo, para bendecirnos a todos, para salvarnos a todos, para atraernos? ¿Cuál es el camino que el Señor ocupó? ¿Cómo es ese camino? Vamos a Hebreos capítulo 6. No le vamos a atribuir a Pablo la epístola de Hebreos, pero sí el Espíritu Santo, que es el que está hablando. De nuevo, el contexto del capítulo completo de Hebreos 6 es largo, pero vamos a verlo desde el versículo 17 en adelante. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Fíjense las palabras que estamos usando. Estamos hablando de cosas del cielo realmente. Estamos hablando de cosas profundas. ¿Qué es que Dios quiere mostrar? Y quiere mostrar abundantemente a los herederos de la promesa. La inmutabilidad, qué palabra más preciosa. La inmutabilidad de su consejo.
interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, es decir, la esperanza, la cual tenemos, la esperanza que tenemos, esta esperanza es una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estamos hablando de algo inmutable, es decir, algo que no cambia. Algo que Dios propone y que no cambiará nunca. Y dos cosas inmutables, inmutables. Esas dos cosas son una promesa y un juramento. Dios le prometió a Abraham, de cierto te bendeciré y con abundancia y te multiplicaré grandemente. Una promesa. Y todo eso tenía que ver con el Mesías, tenía que ver con la venida del Señor, con el Cristo crucificado, muerto, resucitado, ascendido, glorificado. Y además de eso Dios jura, promete y jura. Es como uno piensa que Dios no tendría necesidad de hacer eso. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué Dios tendría que jurar? Y escrito está, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote es porque hay que interceder por alguien. Sacerdote es porque tiene que ser alguien que nos ministre la gloria eterna de Dios y la haga nuestra. Que acerque las cosas celestiales a personas terrenales, a hombres caídos como nosotros. Un sacerdote hace esa maravillosa gestión. Si no hubiese alguien a quien salvar, no se necesita un sacerdote. Si no hubiese alguien débil a quien sostener y guiar, conducir, atraer, salvar, redimir, transformar, el sacerdote sería innecesario. Pero nosotros no tenemos un sacerdote terrenal, sino uno que vino del cielo. Y Él es un sacerdote bajo juramento, promesa y juramento. Estamos hablando de cosas insondables, de cosas profundas, inescrutables, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo son? ¿Qué insondables son sus juicios? ¿Qué inescrutables sus caminos? ¿Cómo Dios promete y jura? Y esa promesa y ese juramento tiene que ver con Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y para quién está esto? Destinado. Dice que cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Y eso nos tiene que hacer pensar en alguien que esté debilitado en la fe. Alguien que esté decaído en la fe. Alguien que de una u otra manera como que le perdió el gusto de todo esto. ¿Qué sentido tiene? ¿Valdrá la pena? Estas cosas pasan por el pensamiento y no siempre se confiesan. Pero la palabra del Señor, como es una espada de dos filos, entra profundo en el corazón y discierne los pensamientos. Tal vez uno tenga que decir estas cosas para que nos sintamos descubiertos y desnudos delante del Señor. Porque delante del Señor todas las cosas están desnudas y abiertas. Nada hay oculto ante Dios. Y nosotros podríamos asistir a reuniones, participar, pero el Señor ve qué tan encendido está el fuego. El Señor ve qué tan claro está el corazón. El Señor sabe en qué debilidad profunda hemos andado o hemos vivido. ¿Por qué debilidades grandes hemos pasado? Pero dice aquí, tengamos un fortísimo consuelo. Estas dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta. Y esa palabra, hermano, por sí sola, que trabaje en cada uno de nosotros esta noche.
Cuando dice la Escritura, dice el Espíritu Santo, que es imposible que Dios mienta, entonces que nos quede absolutamente claro. La salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús no cambia. Las promesas de Dios respecto a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo se cumplirán todas. Aleluya. Hay un reino eterno, hay una gloria eterna, hay una salvación eterna. Y nuestra vida terrenal es temporal. ¿Ha pasado un año? Sí, hermano, estamos un año más viejos. Y estamos bastante más cerca de estar en la presencia del Señor. A medida que el tiempo pasa, consideramos bienaventurados. Estos días partió una hermana en Temuco. Y el consuelo es, la hermana hoy día está en un mejor lugar. Acaba de descansar, qué bendición. Está con el Padre, está con su Dios. Hermano, porque es imposible que Dios mienta. Jesús es la resurrección y la vida. Y nosotros conoceremos la resurrección. Viviremos eternamente con el Señor. Es imposible que Dios mienta. Un día veremos esa salvación que hoy día cantamos con esperanza. Un día la veremos y daremos gracias al Señor. Y diremos, Señor, era verdad tu palabra. Era imposible que Dios mintiera. Dios no mintió. Y toda aquella gloria anunciada la viviremos intensamente. Nosotros tengamos un fortísimo consuelo. ¿Por qué el Espíritu Santo cogió estas palabras? ¿Será que puede haber alguien que esté tan desalentado que necesita un fortísimo consuelo? Un consuelo que lo encienda de nuevo, que lo ponga de nuevo en el camino, que lo levante. Un fortísimo consuelo. Tengamos, dice tengamos, lo dice en plural. Esa es una de las cosas lindas del libro de Hebreos, que siempre habla en plural. Mantengamos, corramos, etcétera. Tengamos un fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es que esa palabra, hermano, sentámosla como un bálsamo para nuestros corazones. Amén, hermano. Sentámosla para cada uno de nosotros, porque nosotros estamos aquí contados. Nosotros somos los que hemos acudido. Hemos acudido para asirnos. Es una palabra elegante esa. Diríamos mejor, para agarrarnos firmemente de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos esperanza. Gloria al Señor. No vamos a terminar mal. La iglesia no va a terminar derrotada. La obra del Señor no terminará fracasada. Y tú no terminarás perdido, no te quedarás en el camino descarriado. Tenemos esperanza. Y tenemos esperanza de vivir con el Señor y de reinar con el Señor eternamente. Es imposible que Dios mienta. La obra del Señor es tan profunda. La obra del Señor es tan insondable que Dios encontró el camino para que esto se cumpla en nosotros. Y sí, tenemos la esperanza puesta en nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. A ver, firme, segura y firme ancla. La palabra ancla la usan los marinos, los navegantes. Nosotros somos de campo, ¿no es cierto? Somos de cordillera, no de mar. Pero el ancla, qué importante. ¿Se imaginan un barco que no tenga ancla? Cuando el ancla le da firmeza al barco. ¿Y cuándo más necesita más firmeza el barco? Cuando la tempestad arrecia. Cuando la tempestad arrecia. Nunca me olvido de un amigo de Punta Arenas que era un navegante español. Es que yo he visto, así hablaba bien en español, al más ateo doblar sus rodillas y golpearse el pecho. Cuando el barco sube y baja y ves todo negro. No lo puede describir. Dice que es tan terrible que el más ateo
en ese momento clama a Dios con todo su corazón. Pero el ancla del alma, porque vivimos en un mundo agitado, vivimos en un mundo desesperanzado. Cada día hay menos esperanza en este mundo. A medida que avanzamos nos damos cuenta que este mundo es tan vil, es tan corrupto. ¿Cuántos de nosotros ya no queremos ver noticias? O seleccionamos muy bien. Antes nos sentábamos a ver las noticias, 1 hora mirando las noticias. Yo no aguanto ni 15 minutos, hermano. Porque los de un lado robaron todo lo que quisieron. Y después aparecen los de otro lado triplicando el robo. Habían robado más esto que los otros. Dios mío, Señor. Hermano, nosotros tenemos una sola esperanza. Y se llama Jesucristo. Y nuestra alma, ¿por qué el alma necesita ancla? Porque el alma nuestra es complicada, nuestra alma, hermano. Nuestro espíritu es quieto. Nuestro espíritu es recibido el Espíritu Santo y tenemos comunión con Dios y tenemos reposo y oramos y damos gracias al Señor. Cuando oramos parece que estamos entrando por esas puertas celestiales y tenemos comunión en el lugar santísimo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero nuestra alma, cuando se conecta con el mundo, sube y baja. Se exalta a las alturas o baja a las profundidades más grandes. Nuestra alma es como un mar agitado, igual que el mundo. Tu alma un día sube, está feliz, eufórica, y al minuto nuestra alma se va profundo. Y nos decaemos a veces porque alguien no nos miró, alguien no nos saludó, o alguna cosa pasó, algo nos salió bien y parece que el cielo está en nuestra contra. Qué complicada es el alma humana. Pero bienaventurados somos los creyentes. Tú y yo somos bienaventurados, porque Dios encontró la forma de sujetar esa alma y le puso un ancla. Así que venga la tempestad que venga, mi alma está anclada. Aleluya. Dice, firme, tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Sabe, hermano, que estas palabras son puro consuelo? Estamos hablando de cosas insondables, de cosas inescrutables, de las riquezas de la sabiduría de Dios, de las cosas inmutables. Es imposible que Dios mienta. Estamos hablando de un fortísimo consuelo, porque eso es lo que necesita tu alma. Mi alma y tu alma necesitan un fortísimo consuelo. Aleluya. Necesitamos mirar al Señor. Necesitamos llenarnos del Señor. Y de nuevo sigue el lenguaje. Hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza que tenemos, la esperanza puesta delante de nosotros, la tenemos como una segura y firme. O sea, todo el lenguaje apunta hacia lo mismo. ¿Ya? A que confiemos en el Señor, a que confiemos en la palabra, que el ancla del alma nos sujeta. Ahora, hermano, esto del ancla del alma, dice aquí que tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí hay una contradicción, porque la idea de un ancla, el barco está flotando y el ancla está hacia abajo, en la profundidad, sujetándose, ¿es cierto?, enganchada de tal manera que sostiene desde la profundidad al barco para que no se desbande. Pero aquí dice que el ancla penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es como un ancla al revés esto, que no nos sujeta hacia abajo, sino nos sujeta hacia arriba. Así dice la palabra, porque entra dentro del velo, es decir, al lugar santísimo, al trono del Señor,
el ancla del alma, la esperanza que tenemos, nos pone en contacto vivo con el Dios vivo, con el que habita en el lugar santísimo. ¿No es un aliento para nosotros, hermano? Mi alma conectada con el lugar santísimo. Con razón, Pablo, un hebreo de hebreos, judío de nacimiento, sabía cuál era su tribu, había sido educado a los pies de Gamaliel, un sabio de su tiempo. Él conocía toda la tradición, conocía toda la ley. Y él sabía que solo una vez al año un solo sumo sacerdote podía entrar detrás del velo. Pero a la luz del nuevo pacto, qué profundo, qué sabio, qué inescrutable. ¿Cómo son los caminos? Qué inescrutables los caminos del Señor. Cómo Dios encontró un camino para que estos pobres pecadores pudiésemos estar anclados al trono mismo de Dios. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Qué caminos del Señor, qué inescrutable. Con razón, el apóstol tiene una explosión de alabanza, una explosión de gratitud y honra al Señor, glorifica al Señor, tiene razones para hacerlo. Y lo que el Espíritu Santo quiere, hermanos, que nosotros tengamos esa misma razón, tengamos esa misma explosión de gratitud por los caminos revelados, por la obra del Señor. Cómo el Señor entró como precursor. ¿Qué es un precursor? Es el que va por primera vez, ¿cierto? El pionero, el que va adelante. Y todos nosotros vamos detrás. Es imposible que Dios mienta. Estas son cosas inmutables. El Señor entró como precursor para que después entres tú. Para que después entremos nosotros. Bendito sea el Señor. Qué insondable es esto, qué inescrutable. Dios encontró el camino para traernos de vuelta a la comunión viva con Él. Lo que Adán perdió, en Cristo todo se recupera. Colosenses ahora, capítulo 1, versículo 24. Aquí tenemos tanto que decir, pero que nuestro entendimiento esté sensible como una esponja que asimila la palabra del Señor. Pablo escribe desde la cárcel. Por eso dice, me gozo en lo que padezco. No está en un retiro al lado del río Trancura, ¿cierto? Él está padeciendo, está en la cárcel. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Alegrémonos, nosotros somos esa iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. La administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios les dio estas insondables riquezas. Dios les dio esta profundidad, estos caminos inescrutables, esta sabiduría revelada. Pablo, tú vas a llevar esta palabra para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio. Mire, fíjese qué hermoso esto. El misterio que había estado oculto por los siglos y edades. O sea, que en otro tiempo no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto no lo vio Moisés. Esto no lo vieron los profetas. Estuvo oculto. Un misterio que estuvo oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso. Esa palabra, esa sola frase debería traspasarnos a nosotros. A quienes Dios quiso. ¿Podemos creer que Dios quiso que tú estuvieras entre los escogidos? Que tú y yo quiero que hermano, eso es algo que no lo puedo entender, y la canción que alguien compuso, no lo puedo entender, pero Él me ama. No puedo entender por qué, habiendo tantas personas mejores que nosotros en el mundo,
sean tan indiferentes, tan ateos, tan lejanos, tan duros. Pero Dios quiso que tú y yo estemos aquí reunidos. Que tú y yo estemos entre los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios quiso que tú y yo tuviésemos este conocimiento. ¿A quienes Dios quiso? Dar a conocer las riquezas. Otra vez la palabra riqueza. Lo primero que leímos esta noche es, profundidad de las riquezas. Y aquí Pablo está diciendo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Qué tremendo, hermano. ¿Cuál era el espíritu de los judíos? ¿Cuál era el espíritu de los israelitas? Nosotros somos el pueblo escogido. Todos los demás son malditos. Nosotros no comemos con los incircuncisos. No entramos en sus casas. Pero aquí hay un hombre con el que el Señor trabajó para llevar el misterio que está oculto para los de su raza, su nación. Y Él ora por ellos. Y Él es portador de un misterio que había estado oculto por siglos y edades y lo da a conocer a los gentiles. Profundidad de la riqueza. Qué insondables son los caminos del Señor. Cómo Dios escogió hacer las cosas de esta manera. Bendito sea el Señor. ¿Y en qué consiste este misterio? Usted se lo sabe de memoria. Digámoslo entonces, porque lo sabemos de memoria. Que es Cristo en nosotros. Otra vez, el que estaba más distraído debería decirlo a viva voz, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A ver, hermano, a ver. Cristo en nosotros. ¿Sabe usted que es relativamente sencillo? Porque es muy objetivo. Uno lee Isaías 53 o lee los evangelios y los evangelios son tan duros cuando dicen esto. Esto lo dijo Campbell Morgan, por eso yo lo repito. Tan escueto que es el relato, tan frío el relato del evangelio. Dice, lo llevaron a un monte de la calavera y le crucificaron allí. Qué objetivo, qué duro. Venían tres personas y los crucificaron al Señor al medio. Nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento o tenemos que ir a Apocalipsis para darnos cuenta que fue realmente lo que ocurrió en el Gólgota. Pero es relativamente sencillo ver al Señor Jesucristo crucificado. No sabemos de memoria qué fue lo que dijo uno de los malhechores, sabemos de memoria lo que dijo el otro. Y sabemos de memoria las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Es fácil ver al Señor en la cruz. Es objetivo, ocurrió. Es un hecho histórico. Y también cuando seguimos la revelación de las Escrituras que el Señor resucitó al tercer día y nos alegramos con la tumba vacía, la voz de los ángeles cuando dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Nos alegramos con eso, cantamos que el Señor resucitó, aleluya. Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Algo objetivo también. Objetivamente, hay un hombre sentado a la diestra de Dios. Vi en medio del trono y en medio de los 7 candeleros y en medio de los... Apocalipsis capítulo 5, vi en medio del trono un cordero como inmolado. También es algo objetivo. No es difícil imaginarse al Señor en el cielo. No es difícil imaginarse al Señor en la cruz. Pero hermano, seamos muy, muy honestos en esto, muy sinceros aunque nos duela. Sinceros aunque nos duela. Una de las verdades que más nos ha costado asimilar es a Cristo en nosotros. Es una de las cosas que más nos cuesta entender, pero es parte de los inescrutables caminos de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios encontró el camino, Dios encontró la manera en su sabiduría, en su profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios escogió que de esta manera, no hay otra manera, dijo Dios.
vendremos a Él y haremos morada con Él. En el antiguo pacto los profetas habían dicho, derramaré de mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Claro, porque no es posible de otra manera. Jamás la carne podrá alguien con su fuerza humana sujetarse a la ley. No hace mucho, hermano, no voy a nombrar, nadie tiene idea de a quién me refiero. Hace menos de una semana atrás un hermano me hizo la siguiente pregunta. Hermano, ¿y por qué nosotros cambiamos el sábado por el domingo? Me dieron ganas de agarrarlo en la chaqueta, pero no pude hacerlo porque iba manejando. ¿Quién le dijo a él que nosotros habíamos cambiado de guardar el domingo en vez de guardar el sábado? O sea, todavía estamos pensando en guardar cosas para agradar a Dios. Y ustedes lo entienden bien, hermano. Porque ustedes nos cuentan a nosotros algo que no sabíamos. Nosotros guardábamos las fiestas en las cabañas, aunque nevara. Y tomaban agua caliente. Y a veces tenía que estar más que caliente, tenía que estar ardiente. Así me lo contaron a mí, yo les creo. Pero estábamos dispuestos a guardar cualquier cosa para agradar a Dios. Pero ese no es el camino. Y Pablo dice, oh, cuán inescrutables, insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque el camino no es la ley. El camino no son las ordenanzas. El camino es Jesucristo. Y el insondable, inescrutable camino de Dios fue abrirse paso para hacer morada en tu corazón y en mi corazón. Si no hemos entendido eso, hermano, nos hemos quedado muy atrás. Tenemos que verlo, tenemos que el Señor nos abra el entendimiento, porque si Dios no nos revela estas cosas, seremos muy buenos religiosos y cantaremos canciones muy lindas. Ha costado asimilar eso, hermanos amados. Que el Señor nos socorra. Clamemos desde lo profundo del corazón, porque de lo contrario vamos a tener un pueblo cansado. Un pueblo cansado de hacer esto y aquello y lo otro para agradar a Dios. A Dios no lo vamos a agradar nunca, hermano, nunca. Usted y yo es imposible. Imposible por medio de la carne, imposible por nosotros mismos. Por eso que Dios envió a su Hijo a este mundo. Por eso Dios envió a su Santo Espíritu para hacer morada en nuestros corazones. Porque sin eso los profetas lo dijeron. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Porque no hay otra forma de cumplir la ley de Dios a menos que Él mismo se nos meta dentro. Nicodemo, como buen religioso, conocedor de la ley mejor que cualquier estudioso, que cualquier erudito, le dijo al Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Dijo, ¿acaso es posible que alguien se meta dentro del vientre de la madre para volver a nacer? Él pensó objetivamente. Y su pregunta fue inteligente. Fue con la inteligencia humana, con la sabiduría humana. Él pensó en términos humanos. Si tú me dices que nacer de nuevo, no creo que haya estado ridiculizando al Señor, porque después era uno de los discípulos secretos del Señor, quedó traspasado por la sabiduría del Señor. Pero es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, tenemos que experimentar una resurrección interior. Y Pablo lo dice de otra manera, más drástica, más dura tal vez. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ay, que nos ha costado entender eso. Porque la mente humana no lo puede entender. Tiene que ser revelación del Espíritu de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. La verdad, hermanos, que lo único que nos puede unir a personas tan distintas y hacernos uno es Cristo en nosotros. ¿Por qué se divide el pueblo del Señor? Porque no hay realidad de Cristo y punto. No hay más explicación. No, es que hermanos, mire, de 1000 explicaciones. Pero la verdad es que toda división parte de una sola base.
o Cristo no está, o hay tan poco de Cristo, que está tan apagada la vida del Señor, que es imposible. Pero dos personas que viven por la vida de Cristo, aunque vivan al otro extremo del mundo, tienen comunión y se aman. Porque la verdadera unidad, hermano, es la unidad del Espíritu. Si tú tienes comunión con el Señor y yo tengo comunión con el Señor, es imposible que no tengamos comunión. Esa es la vida de Dios. Ese es el insondable camino de Dios. Hermano, y la Escritura está llena de esto. Que el Señor nos traspase. Que podamos decir, Señor, que es insondable. Realmente esto es inescrutable. Realmente esto es asombroso, Señor. Que hayas encontrado tú la forma, la manera de asegurarte de que este hombre carnal, esta mujer carnal, este hombre mañoso, esta mujer con estas características, hermano, el Señor no tiene esperanza en nosotros. Por eso que nos lleva a la cruz para morir. Y para que nazcamos de nuevo y haya un nuevo hombre. Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo formado en nosotros. Que el Señor nos socorra, hermano. No voy a extender mayormente el mensaje, pero esto es contundente. Esto es profundo y si alguien no lo entiende, yo le ruego, el Señor quiere. Porque de lo contrario, hermano, te vas a cansar, te vas a fatigar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué película te vamos a poner para que no te vayas? ¿Qué fiesta te vamos a organizar para que estés contento aquí? No se vaya a otro lado, hermano, no dejes el santo camino. Hermano, cuando el Señor nos agarra por dentro y tenemos un fortísimo consuelo y sabemos que la esperanza nuestra nos está anclando al trono mismo del Señor y tenemos que entrar al lugar santísimo con Él. Es imposible que Dios mienta y este camino que el Señor escogió tiene que cumplirse en nosotros. Un par de frases más. Un par de frases más. Ábralo en su Biblia. Evangelio de Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué estás, el Señor, hermano? Está orando con el Padre. A nosotros se nos concede el privilegio de oír, de conocer qué fue lo que el Señor Jesús le dijo al Padre. Dijo, Padre, yo en ellos y tú en mí. Si hay algo en que uno se da cuenta que nuestra mente humana es tan pequeña. ¿Cómo entender? Yo y el Padre uno somos. El Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. La gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. ¿Cómo entendemos que hay dos personas, tres personas, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo entender eso? ¿Sabe? Yo creo que más vale la pena renunciar a entenderlo. Hay que creerlo. Pero está escrito. Yo en ellos, tú en mí. Hermano, qué profundo es eso. Como Pablo lo vio. ¿Ya? Como Pablo espiritualmente lo comprendió. Su entendimiento se abrió. Tu revelación interior. Lo que antes no lo veía, antes solo veía. Si Pablo tiene que haber pensado, qué lindo debe haber sido los tiempos de Moisés. El tabernáculo, las cortinas, las estacas, las pieles de tejón, la fuente de bronce. Qué lindo en esos tiempos. ¿Cómo me habría gustado tomar el olor de los panes, la proposición, el perfume, el candelabro? Pero cuando vio, llega a su límite y dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Hermanos, necesitamos ver, que el Señor nos abra los ojos. Y si alguno tiene falta de luz, pídala a Dios.
Señor, necesito esta sabiduría, la necesito urgentemente, porque estoy fracasando. Necesito esta luz, necesito esta profundidad, porque de lo contrario se me van a agotar las fuerzas. Hermano, hay una sola esperanza para la iglesia, y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay otro camino. No hay otra luz, no hay otra profundidad, no hay otra vida. Todo lo demás podría ser un buen intento religioso nuestro, de comportarnos bien, de dejar ciertas cosas, no comer ciertas cosas, comportarnos de mejor manera, ser personas muy morales, muy justas, muy correctas. Pero hermano, la naturaleza corrupta, la naturaleza adánica que nos persigue, el viejo hombre tiene que morir. Haced morir en vosotros lo terrenal, despojaos del viejo hombre. Hay algo en mí que tiene que morir. Y tengo que verlo eso, tengo que ver que con Cristo estoy crucificado. Que el Señor le puso fin a la antigua naturaleza, que ahora hay una vida nueva, que es Cristo en nosotros. Y cuando el Señor dice, yo en ellos, ¿acaso eso es algo imposible? ¿Acaso eso es algo que lo van a vivir los más súper espirituales? Hermano, es para que tú y yo lo vivamos. Los que hemos acudido, los que buscamos el consuelo, los que buscamos al Señor, los herederos de la promesa, es decir, tú y yo. Un heredero no hace nada. El que alguna vez recibió una herencia, ¿qué hizo usted para recibir la herencia? No hizo nada. Su papá se lo heredó y usted, con solo ser hijo, recibió la herencia y punto. Los herederos, nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo por el solo hecho de haber creído. Cuán insondable, cuán inescrutable, cuánta riqueza. No puede ser difícil esto, hermano. Alguien para exagerarlo dijo, no es difícil, es imposible. Claro, imposible para la carne. Pero si vivir la vida cristiana se transforma en una rutina terrible, significa que no hemos conocido todavía al Señor. ¿Cuántas veces hemos exclamado con estupor? Esa palabra un poco grande. Esta persona parece que no conociera al Señor. Cuando usted dice eso, lo más probable es que así sea. O sea, esta persona no tiene a Cristo revelado en realidad. Porque el que tiene a Cristo revelado, hermano, el Señor lo sostiene. El Señor lo levanta, el Señor lo recoge. No puede alejarse, no puede. No puede quedarse atrás, no puede ir detrás de los vanos deseos de la mente o de la carne, no puede. Es prisionero de una esperanza. Qué poético es eso. Prisionero de esperanza, qué poético, qué lindo. Qué lindo es que los que estamos aquí seamos prisioneros de esperanza. Sí, terrenalmente, objetivamente estamos aquí, estamos en Trancura, lo pasamos bien aquí. Los mates más ricos, la comida. Los hermanos cocinan con amor, hacen unas bancas preciosas. Tan lindo que está todo esto. Pensar que la primera vez que vinimos aquí había unas carpas que se goteaban todas, hermano. Y el agua había que levantar los pies para que el agua pasara por debajo. Pero esto todo, hermano, es añadidura. Esto es añadidura. No, esto, si está, gracias Señor. Y cuando no estaba, y cuando nos reuníamos en torno a una fogata con una carpa que se caía sola, ¿qué era lo que nos atraía? Sino Cristo. Algo estábamos viendo. Algo se nos metió adentro, algo nos enganchó por dentro. Ya han pasado los años. Estas palabras del Señor, hermano, ¿queréis acaso iros? Yo creo que eso de Pedro, yo no me lo imagino que Pedro le haya dicho, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que cada vez que lloró, decía, Señor, es que nosotros hemos creído, ¿quién eres tú? Y te vamos a seguir, aunque damos tumbo, aunque te negamos, aunque caemos, aunque fallamos, pero de ti yo no me puedo apartar. Porque había visto al Señor, había conocido al Señor.
Los que conocemos al Señor, hermano, se nos encendió un fuego adentro. ¿Sí o no? Un fuego que se encendió. Y no es nuestro, es superior a nosotros. ¿Qué es esto? El entendimiento de lo que es la doctrina de Watchman Nee. Lejos de nosotros, hermano. Admiramos a los siervos del Señor y gracias a Dios por todos ellos. Pero lo que el Señor quiere es realidad. Que realmente Cristo morando en ti, Cristo morando en mí. Ese es el camino inescrutable. Inescrutable es su camino. Yo en ello. Yo no quiero otra cosa, hermano. ¿Podemos decir eso? ¿Quiere otra cosa usted? No ponga la mirada en las añadiduras. Si las añadiduras están, bienvenidas sean. Y si no tuviese ninguna añadidura, y si todo se nos fuese quitado, como dijo el profeta, ¿cuál profeta fue? Ayúdenme. Si no hay vacas en los corrales, si las ovejas sean quitadas de la majada, ¿qué lo dijo Habacuc? Con todo, aunque falte, aunque no haya nada, aunque falte el producto del olivo y las ovejas no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, quien hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Quiera el Señor que nuestros jóvenes tengan este mismo fuego encendido dentro y no se dejen debilitar por nada, por ninguna cosa. Terminemos, hermanos, esta palabra. Esta palabra da para mucho. En el campamento vamos a hablar de esto. Locura. Una forma de equilibrar las cosas. Apocalipsis es un libro tan único. Cuando el Señor examina las iglesias, las 7 iglesias, pasa revista, les echa una miradita. A ver cómo estamos. ¿Cómo estamos Éfeso? ¿Cómo estamos Tiatira? ¿Cómo estamos Sardis? ¿Cómo estamos la Odisea? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La figura es clarísima. El que está llamando en la puerta está fuera de la casa. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Qué profunda es la riqueza de la sabiduría y la ciencia del Señor. Si el Señor ha sido desplazado por las riquezas, por el alto concepto de sí mismo, porque esa es la realidad de la Odisea. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada, me lo sé todo. Estos mensajes ya me los sé yo. ¿Quiero palabra nueva? Amados hermanos, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entraré a Él. Como que el Señor está diciendo, ese es mi lugar, ese es mi camino. Esto es lo que yo escogí, vivir dentro de ti. Déjame vivir dentro de ti. Para eso vine yo a este mundo, para eso vine en carne y sangre, para eso fui a la cruz, para eso pagué el precio de tu rescate, para eso te lavé con mi sangre preciosa, para vivir dentro de ti. No renuncia el Señor a morar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Entraré a Él. Qué cosa, hermano, qué maravilloso. Que el Espíritu Santo nos socorra. Porque esta es la profundidad. Esto es lo inescrutable. Esto es lo insondable. Que el Señor haya encontrado el camino, entraré y cenaré con Él. ¿Y por qué dice, y Él conmigo? ¿Cuántos cristianos saben lo que es cenar con el Señor? ¿Habrá algo más rico? ¿Habrá algo más hermoso, más placentero, más precioso? Hermano, esto no se puede cambiar por nada. ¡Ay del creyente que no sabe lo que es cenar con el Señor! ¡Pobre de él! Podrá ser un gran religioso, un buen religioso que cumple fielmente con su rito, pues no sabe lo que es cenar con el Señor. Cenaré con Él y Él conmigo. Eso es mutualidad.
Eso es comunión. Me gozaré con Él. Él se gozará conmigo. Estaré feliz de estar con Él y Él estará feliz de estar conmigo. Amados hermanos, en un mundo que se pierde, en un mundo que no tiene esperanza, en un mundo alarmado por el suicidio juvenil, en un mundo que sufre por el fracaso de los matrimonios jóvenes, qué triste cuando eso afecta a la iglesia. Es para rasgar las vestiduras. Señor, nos socorra. El esposo tiene que aprender a cenar con el Señor. Ese es su deleite. Y la esposa tiene que aprender a cenar con el Señor. Ese es su deleite. Y la esposa es una añadidura. Y el esposo es una añadidura también. No se crea tan grande. Porque el que tiene que ocupar el primer lugar es el Señor. El que tiene que llenar el corazón es el Señor. Cristo es nuestra salvación, hermano. Cristo es nuestra esperanza. Cenaré con Él y Él conmigo. Qué profundo es esto. No solo para sabérselo de memoria, no es para tomarlo por encima. Esto es algo profundo del Señor. No, nada puede reemplazar, hermano, esta alegría, este gozo, esta gloria. Y el estar juntos hoy día aquí es para que esto mismo sea tan precioso. Porque estamos teniendo comunión con el Señor. El Señor está teniendo comunión con nosotros. Y nosotros estamos teniendo comunión en el Señor los unos con los otros. Qué maravilloso es todo esto. Se ve tan simple, se ve tan pequeño, unas cuantas carpas, unos cuantos autos, un local. Hermanos amados, qué precioso es Cristo. ¿Por qué no oigo ningún amén? Qué precioso es Cristo. Qué insondable esta riqueza, qué inescrutable este camino. Qué maravilloso el Señor que tenemos. Él encontró el camino para que tú y yo no nos extraviemos nunca. Él encontró la forma para que nosotros vivamos en Él y Él en nosotros. Y esta gloria no se termine nunca por toda la eternidad. Que así sea, Señor.